La embajadora Catherine R. Eves se encontraba en el ventanal de su camarote a bordo de la USS Cankerd, observando cómo el resplandor azul de la Tierra se desvanecía en la distancia. A sus 57 años, con mechones plateados en su cabello oscuro y líneas de experiencia grabadas alrededor de sus ojos, Catherine había pasado más de 30 años en el servicio diplomático. Esta misión, sin embargo, podría ser la más importante de su carrera. Embajadora, la capitana solicita su presencia en el puente para la ceremonia de partida, dijo una voz a su espalda. Catherine se giró para ver al mayor Darius Clark, jefe de su equipo de seguridad. Con sus hombros anchos y ojos vigilantes, Clark tenía el semblante serio de alguien que había visto demasiado combate. Gracias, mayor. Estaré allí en un momento. Catherine se ajustó su uniforme diplomático formal de color azul y respiró hondo. ¿Alguna novedad sobre la delegación Gentak? Partieron de su territorio hace 12 horas. Deberíamos llegar a Harmony Point con una diferencia de 6 horas entre nosotros, respondió Clark. Catherine asintió. Después de décadas de guerra fría con los insectoides Gentak, esta cumbre de paz representaba la primera oportunidad real de una estabilidad duradera. El coste del conflicto se había vuelto demasiado alto para ambas civilizaciones, con escaramuzas fronterizas que se cobraban miles de vidas, incluyendo la de su esposo John, hace 8 años. En el puente de mando, la capitana Lisa Mercer saludó a Catherine. Embajadora, estamos listos para hacer el salto a velocidad superlumínica cuando usted dé la orden. Gracias, capitana. No hagamos esperar a la paz. Catherine presionó el botón ceremonial y las estrellas exteriores se difuminaron mientras la Cankerd aceleraba más allá de la velocidad de la luz hacia Harmony Point, la estación espacial neutral construida específicamente para estas conversaciones. En la sala de conferencias de la nave una hora más tarde, Catherine se reunió con su equipo. El comandante Alan Pierce, su asesor militar, revisaba información táctica en su tableta. El expiloto de combate tenía una mente analítica en la que Catherine había llegado a confiar. Comandante, ¿cuál es su evaluación de la presencia militar Gentak cerca del punto de encuentro?, preguntó Catherine. Pierce levantó la vista, con el rostro serio. Formación de escolta estándar para su nave diplomática. No hay despliegues inusuales, aunque podrían tener naves camufladas que no podemos detectar. La doctora Olivia Winters, la experta en xenolingüística del equipo, habló a continuación. He estado estudiando las comunicaciones recientes de los Gentak. Sus patrones lingüísticos sugieren un interés genuino en estas conversaciones. Los sutiles chasquidos en el reciente discurso del enviado supremo Kravos indican sinceridad, al menos según nuestro entendimiento actual. Olivia era más joven que los demás, en la mitad de sus 30, pero su mente brillante y su habilidad para descifrar patrones de comunicación alienígena le habían ganado este puesto. Su cabello oscuro y rizado estaba recogido en un peinado práctico y rara vez apartaba la vista de sus datos. Catherine se dirigió al cuarto miembro de su equipo central. Mayor Clark, evaluación de seguridad. Harmony Point parece en orden. Territorio neutral asegurado conjuntamente, pero no me gusta que no controlemos el entorno. Los dedos de Clark tamborileaban sobre la mesa, un hábito cuando estaba preocupado. He solicitado equipo de escaneo adicional para buscar cualquier amenaza. Catherine asintió. Aprobado. Ahora, repasemos los puntos del tratado propuesto. Mientras trabajaban en los detalles, la tableta personal de Catherine sonó con un mensaje entrante. Miró hacia abajo y se quedó helada. El mensaje no tenía información del remitente, solo texto. Las dagas esperan en las sombras. No confíes en nadie del vacío. Catherine le mostró discretamente el mensaje a Clark, quien inmediatamente tomó su tableta. Haré que analicen esto. Podría no ser nada. Podría ser un intento de asustarte o una advertencia, dijo Catherine en voz baja. Más tarde esa noche, Catherine grababa su diario personal en su camarote. Día 1 en ruta hacia las conversaciones de paz. El equipo está preparado, pero no puedo quitarme una sensación de inquietud. Quizás es solo el peso de la responsabilidad. O quizás, hizo una pausa, pensando en el extraño mensaje, y luego continuó.
Perdí a John en este conflicto. No dejaré que los sentimientos personales interfieran. Pero tampoco dejaré que su sacrificio sea en vano. Si hay una oportunidad para la paz, la encontraré. Catherine miró la foto en su escritorio. John con su uniforme, sonriendo, tomada solo unos días antes de que su nave fuera destruida en una emboscada Gentak, o lo que les habían dicho que fue una emboscada. Ahora, con años de experiencia diplomática con los Gentak, se preguntaba si ambos bandos habían sido manipulados ese día. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Era Olivia, sosteniendo una tablilla de datos. Embajadora, encontré algo interesante en los registros históricos de comunicación, dijo Olivia, con los ojos brillantes por el descubrimiento. Hay un patrón de errores de traducción en momentos clave de tensión entre humanos y Gentak. Mire aquí. Catherine examinó los datos. ¿Estás diciendo que alguien tradujo mal deliberadamente estos mensajes para que sonaran más amenazantes? Es posible. Los errores son demasiado consistentes para ser aleatorios. Esto podría cambiarlo todo, dijo Catherine. Si hemos sido manipulados para la hostilidad. Exacto. ¿Pero por quién?, preguntó Olivia. Catherine estaba a punto de responder cuando sonó la alarma de la nave. La voz de la capitana Mercer se escuchó por el intercomunicador. Embajadora, al puente de inmediato. Cuando Catherine llegó, el puente estaba tenso de actividad. ¿Qué está pasando?, preguntó. Hemos detectado una nave no identificada cerca. Apareció brevemente en nuestros sensores y luego se desvaneció, explicó la capitana Mercer. ¿Tecnología de camuflaje?, preguntó Catherine. El comandante Pierce se unió a ellas, con aspecto preocupado. Ni las naves registradas humanas ni las Gentak tienen esa capacidad, al menos no oficialmente. Aumenten los protocolos de seguridad, ordenó Catherine. Y envíen un mensaje a la Tierra y a los Gentak. Puede que tengamos una parte desconocida interesada en nuestra reunión. Mientras la Kankerd continuaba hacia Harmony Point, Catherine no podía dormir. Revisó la propuesta de paz de nuevo, tomando notas. Los sistemas estelares en disputa podrían desarrollarse conjuntamente. Se podrían establecer rutas comerciales. Podrían comenzar los intercambios culturales, sanando viejas heridas. En el último día de su viaje, Harmony Point apareció en la pantalla de visualización. Una enorme estación en forma de rueda girando suavemente en la negrura del espacio. Sus zonas neutrales brillaban con una suave luz azul mientras los anillos de habitación rotaban para crear gravedad artificial. Nos están llamando, anunció el oficial de comunicaciones. En pantalla, ordenó la capitana Mercer. El rostro que apareció no era humano. Kravos, enviado supremo de la hegemonía Gentak, tenía los rasgos característicos de su especie. Ojos compuestos, mandíbulas en lugar de una quijada y un caparazón iridiscente de color verde azulado. Sin embargo, su postura y gestos habían sido adaptados para parecer menos amenazantes para los humanos. Embajadora Reeves, dijo su traductor, convirtiendo los clics y silbidos de su lengua nativa al español. La hegemonía le da la bienvenida a estas conversaciones históricas. Catherine dio un paso adelante. Enviado supremo, la humanidad viene con la esperanza de una paz duradera. Nuestra nave atracará en aproximadamente 20 minutos, dijo Kravos. Esperamos reunirnos cara a cara. Cuando la transmisión terminó, el mayor Clark se acercó a Catherine. Embajadora, nuestro equipo de seguridad ha completado sus escaneos iniciales de la estación. Todo parece en orden, pero... ¿Pero qué, mayor? Ese mensaje anónimo que recibió, rastreamos su origen. Vino de la propia Harmony Point, enviado hace 3 días. Catherine sintió un escalofrío, antes de que llegara cualquiera de las delegaciones. Exactamente, dijo Clark sombríamente. Alguien nos está esperando, y no querían que su advertencia pasara por los canales oficiales. Mientras la Kankerd atracaba en Harmony Point, Catherine se ajustó el uniforme por última vez. La paz estaba al alcance, pero también el peligro. Tendría que estar preparada para ambos. Catherine atravesó la esclusa de aire hacia Harmony Point, con el mayor Clark a su lado.
La gravedad artificial de la estación se sentía ligeramente más pesada que el estándar de la Tierra. Las paredes se curvaban suavemente, recordando a todos que estaban en una rueda giratoria en el espacio. Bienvenida a Harmony Point, embajadora Reeves, dijo una mujer alta con el uniforme gris de la seguridad de la estación. Soy la directora Susan Blake. Hemos preparado los aposentos diplomáticos para su equipo. Catherine estrechó la mano de la mujer. Gracias, directora. ¿Cuándo llegará la delegación Gentac? Su nave está atracando ahora en el lado opuesto de la estación. El protocolo dicta que ambas delegaciones se instalen antes de la reunión formal. La directora Blake miró su tableta. Está programada para las 1400, hora de la estación. El mayor Clark escaneó el área, sus ojos notando cada detalle. Necesitaremos inspeccionar la sala de conferencias antes de la reunión. Por supuesto, asintió Blake. Haré que mi jefe de seguridad le muestre todo. Mientras caminaban por los anchos pasillos de la estación, Catherine notó el cuidadoso diseño. Todo estaba construido para acomodar tanto la biología humana como la Gentac. Las puertas eran más altas de lo necesario para los humanos, la iluminación se ajustaba para la visión de ambas especies y los controles de temperatura mantenían un compromiso entre el confort humano y la preferencia Gentac. En los aposentos de la delegación, el comandante Pierce ya estaba estudiando los esquemas de la estación. El diseño nos sitúa a distancias iguales tanto del centro de conferencias como de los puntos de evacuación de emergencia, señaló. Diseño inteligente, dijo Catherine. ¿Dónde está la doctora Winters? Instalando su equipo de traducción, respondió Pierce. Está emocionada por probar algunas nuevas teorías sobre la comunicación Gentac. Una hora más tarde, la doctora Winters irrumpió en la habitación de Catherine, con el rostro sonrojado de emoción. Embajadora, tiene que ver esto. Colocó una tableta en el escritorio de Catherine. He estado analizando los registros de comunicación de la estación. Hay transmisiones regulares que se envían a una ubicación desconocida. Están disfrazadas de actualizaciones del sistema, pero el patrón es completamente erróneo. Catherine frunció el ceño. Podría ser mantenimiento de la estación. No, Olivia negó con la cabeza. Estas comenzaron exactamente hace 14 días, cuando la estación fue declarada oficialmente lista para las conversaciones de paz. Catherine recordó el mensaje de advertencia. El mayor Clark debería ver esto. Y debemos tener cuidado a quien se lo contamos. Si alguien en esta estación está enviando mensajes secretos, podrían estar observándonos ahora mismo, terminó Olivia. El mayor Clark recibió la noticia con sombría confirmación. No me gusta esto. El momento de su advertencia anónima, estas transmisiones. Algo no está bien. Catherine miró la hora. Nos reunimos con los Gentac en 30 minutos. Siga investigando, pero discretamente. Y mayor, controles de seguridad adicionales. Ya estoy en ello, embajadora. La sala de conferencias era un círculo perfecto con dos entradas idénticas en lados opuestos. Una mesa redonda dominaba el centro, con asientos para humanos y Gentac dispuestos para acomodar sus diferentes estructuras corporales. Catherine se posicionó de modo que pudiera ver la puerta por la que había entrado su equipo. La puerta opuesta se abrió y entró la delegación Gentac. Sus movimientos eran precisos y gráciles a pesar de sus cuerpos exoesqueléticos. El enviado supremo Kravos los lideraba, su caparazón más elaboradamente decorado que los otros, significando su alto rango. Catherine se puso de pie, al igual que su equipo. Enviado supremo, bienvenido. Soy la embajadora Catherine Reeves de la Tierra. Kravos emitió una serie de chasquidos que su traductor convirtió al español. Embajadora Reeves, la saludo con la esperanza de un entendimiento entre nuestros pueblos. Movió sus extremidades superiores en un gesto que los humanos reconocerían como similar a una reverencia. Después de las presentaciones, se sentaron para comenzar las conversaciones formales. Catherine quedó impresionada por lo diferentes pero familiares que podían ser los rituales diplomáticos entre especies. Ambas partes presentaron sus posiciones iniciales,
delinearon áreas de disputa y propusieron caminos hacia la resolución. Durante un descanso, Catherine se encontró a solas con Kravos cerca del área de refrigerios. El Gentak estaba probando agua mientras Catherine bebía café. ¿Su especie valora este líquido por sus propiedades estimulantes?, preguntó Kravos, sus ojos compuestos estudiando su taza. Catherine sonrió. Sí, aunque algunos de nosotros simplemente disfrutamos el sabor. Interesante. Tenemos preferencias similares por ciertas aguas ricas en minerales. Hizo una pausa, sus mandíbulas moviéndose ligeramente. Embajadora, puedo hablar con franqueza. Catherine asintió. No toda mi gente apoya estas conversaciones. Hay facciones que creen que no se puede confiar en los humanos. Tenemos divisiones similares, admitió Catherine. La guerra ha dejado profundas cicatrices en ambos lados. La postura de Kravos cambió en lo que Catherine reconoció como una señal de acuerdo. El incidente que se cobró la vida de su compañero ha sido revisado por nuestro Consejo Militar. Hay inconsistencias en los registros. Catherine sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué tipo de inconsistencias? La nave que atacó usaba firmas Gentak, pero el patrón de ataque era incorrecto. No son nuestras tácticas. Kravos se inclinó más cerca. Perdí a un hermano de Nidada en un incidente similar. Se culpó a los humanos, pero las firmas de las armas no coincidían con su tecnología. Antes de que Catherine pudiera responder, el comandante Pierce se acercó. Embajadora, la doctora Winters tiene algunos hallazgos que compartir. En una pequeña sala lateral, Olivia prácticamente vibraba de emoción. He estado analizando los patrones lingüísticos en conflictos pasados entre nosotros y los Gentak. Los errores de traducción que mencioné antes no son aleatorios. Mire esto. Les mostró una serie de intercambios diplomáticos de los primeros días del contacto humano-Gentak. En estos mensajes clave, ciertas frases fueron consistentemente mal traducidas para sonar más amenazantes o despectivas de lo que realmente eran. Catherine estudió la evidencia. Entonces, ¿alguien saboteó deliberadamente la comunicación entre nuestras especies? ¿Con qué propósito? Beneficio de la guerra, ventaja territorial, sugirió el comandante Pierce. O tal vez alguien no quiere que los humanos y los Gentak encuentren un terreno común. El mayor Clark entró, con el rostro serio. Embajadora, hemos completado nuestro barrido de seguridad de la estación. Encontramos 3 dispositivos de vigilancia no autorizados en nuestros aposentos. ¿Tecnología Gentak?, preguntó Catherine. No, Clark negó con la cabeza. Esa es la parte extraña. La tecnología no coincide con nada en nuestras bases de datos. Ni humana, ni Gentak. Y hay más. Hablé con un oficial de seguridad de la estación que informó de equipos de mantenimiento inusuales la semana pasada. Cuando intentó verificar sus credenciales, desaparecieron. Catherine se frotó las sienes. Necesitamos decírselo a Kravos. Si ambas delegaciones están siendo monitoreadas por un tercero. Esa noche, Catherine grabó un mensaje privado en una memoria de datos segura. Día 1 de negociaciones completado. Los Gentak parecen genuinamente interesados en la paz, pero la evidencia sugiere que un tercero ha estado manipulando a ambos lados durante años. Creo que esta facción desconocida puede ser responsable de incidentes, incluyendo el ataque que mató a John. Necesitamos proceder con cuidado. Si podemos identificar quién está detrás de esto, podríamos no solo lograr la paz, sino encontrar justicia para los que perdimos. Escondió la memoria de datos en un compartimento secreto en sus efectos personales, una precaución que ahora parecía necesaria. Mientras se preparaba para dormir, Catherine notó que algo no estaba bien en su habitación. Pequeños objetos habían sido movidos, casi imperceptiblemente, pero sus años de cuidadosa observación marcaron la diferencia. Alguien había registrado sus aposentos. No llamó a seguridad. En su lugar, envió un mensaje al mayor Clark usando su código de emergencia. Luego, verificó que su puerta estuviera cerrada con llave y colocó un vaso contra ella. Un viejo truco que haría ruido si alguien intentaba entrar. Catherine yacía en la cama, completamente despierta,
pensando en la revelación de Krabos sobre la muerte de John y el misterioso tercero que los observaba a todos. Mañana, discutirían los sistemas estelares en disputa. Debería haber sido una negociación sencilla. Pero ya nada en esta misión era sencillo. La paz seguía siendo el objetivo, pero ahora Catherine tenía una segunda misión: averiguar quién había mantenido a sus especies en guerra y por qué. Fuera de su ventana, las estrellas giraban lentamente mientras Harmony Point rotaba en la oscuridad del espacio. En algún lugar ahí fuera había respuestas, y Catherine estaba decidida a encontrarlas antes de que quienquiera que estuviera observando decidiera ir más allá de la vigilancia. Catherine se despertó temprano en el tercer día de las conversaciones de paz. Había dormido mal, su mente trabajando en el rompecabezas de quien podría estar observándolos. El vaso que había colocado contra su puerta permanecía intacto. El mayor Clark se reunió con ella para el desayuno en el comedor seguro reservado para la delegación humana. Mantuvo la voz baja mientras informaba: hicimos un barrido en busca de micrófonos de nuevo esta mañana. Encontramos 2 nuevos, de diseño diferente a los de ayer. Catherine sorbió su café. Alguien está muy interesado en lo que estamos haciendo. Le mostré los dispositivos a un contacto de confianza en la seguridad de la estación, continuó Clark. Confirmó que no son estándar para ninguna especie conocida. La tecnología es avanzada. El comandante Pierce se unió a ellos, deslizando su bandeja sobre la mesa. Hoy discutimos los sistemas estelares en disputa, dijo. Aquí es donde las conversaciones suelen romperse. No esta vez, dijo Catherine con firmeza. He preparado una propuesta para el desarrollo conjunto. Ambas especies obtienen acceso a los recursos. Ninguna pierde prestigio. La doctora Winters llegó la última, con los ojos brillantes a pesar de la hora temprana. Embajadora, pasé la mitad de la noche analizando patrones de comunicación. He mejorado nuestro sistema de traducción para captar significados sutiles en el habla Gentak. Sus indicadores emocionales están principalmente en sus patrones de chasquidos, no en sus palabras. Buen trabajo. Necesitamos toda la ventaja hoy. Catherine miró la hora. La reunión comienza en 30 minutos. Quiero hablar con Krabos en privado antes de eso. Catherine encontró al enviado Gentak en la cúpula de observación, su alta figura recortada contra las estrellas. Se giró a su llegada, las mandíbulas moviéndose en lo que ahora reconocía como un gesto de saludo. Embajadora Reeves, llega temprano. Igual que usted, enviado supremo. Catherine se paró a su lado, mirando la inmensidad del espacio. Quería continuar nuestra conversación de ayer sobre las inconsistencias en nuestros conflictos. Krabos emitió un suave chasquido. Sí, he estado revisando más registros. El ataque que mató a su compañero. Nuestros archivos militares no muestran ninguna operación autorizada en ese sector ese día. Catherine sintió que su corazón se aceleraba. Está diciendo que no fueron fuerzas Gentak. Estoy diciendo que alguien deseaba que pareciera Gentak. Así como alguien ha hecho que los ataques a nuestras colonias parezcan humanos, giró sus ojos compuestos hacia ella. ¿Quién se beneficia de nuestro conflicto continuo, embajadora? Me he estado haciendo la misma pregunta. Catherine sacó una tablilla de datos de su bolsillo. Esta es mi propuesta para los sistemas en disputa. Desarrollo conjunto, recursos compartidos, seguridad cooperativa. ¿Aceptará su gobierno tales términos? Krabos estudió la propuesta. Estos son términos generosos, más generosos de lo que esperaba. La paz vale el precio, dijo Catherine simplemente. El Gentak hizo un gesto que no había visto antes. En mi cultura, esto significa acuerdo entre iguales. Imitó un apretón de manos humano. En la suya, creo que esta es la costumbre. Catherine le estrechó su extremidad superior, cuidando la diferente estructura de la articulación. Entonces tenemos un entendimiento. Sí, Krabos bajó la voz. Pero embajadora, tenga cuidado. No todos en mi bando quieren la paz, y sospecho que lo mismo es cierto para los humanos. Razón de más para formalizar nuestro acuerdo rápidamente. La sesión principal comenzó exactamente a las 1000 horas.
Catherine presentó la propuesta de desarrollo conjunto a ambas delegaciones. El equipo humano ya había sido informado, pero algunos de los representantes Gentak emitieron chasquidos agitados cuando escucharon los términos. Un oficial Gentak, el subenviado rector, se levantó de su asiento. Estos términos ceden demasiado. La hegemonía reclama estos sistemas por derecho de primer reconocimiento. Kravos respondió con chasquidos agudos que el traductor interpretó como el Consejo Supremo ha aprobado la exploración de soluciones de compromiso. Estos términos merecen consideración. Mientras el debate continuaba, Catherine notó que la doctora Winters fruncía el ceño ante su dispositivo de traducción. La xenolingüista hizo ajustes sutiles, su expresión cada vez más preocupada. Durante un breve receso, Winters llevó a Catherine a un lado. Embajadora, algo va mal con el sistema de traducción. Es como si alguien intentara anular nuestras correcciones. Las declaraciones más agresivas se están amplificando, las conciliadoras se minimizan. ¿Puedes arreglarlo? Lo estoy intentando, pero quienquiera que esté haciendo esto es bueno. Realmente bueno. Las preocupaciones de Catherine crecieron. Vio a Kravos al otro lado de la sala y se dirigió hacia él. Antes de que pudiera alcanzarlo, el mayor Clark apareció a su lado. Embajadora, alerta de seguridad. Los monitores de la estación detectaron una nave no autorizada atracando brevemente en una esclusa de emergencia hace 20 minutos. Para cuando llegó la seguridad, ya se había ido. Alguien subió a bordo, susurró Catherine. O algo, respondió Clark sombríamente. He duplicado nuestro equipo de seguridad. Cuando la sesión se reanudó, la tensión llenaba la sala. Catherine podía sentir que los Gentak estaban divididos, con Rector y sus partidarios cada vez más agitados. Decidió abordar el problema directamente. Honorables representantes, comenzó, entiendo que hay preocupaciones sobre estos términos. Permítanme ser clara. La humanidad quiere una paz duradera, no una ventaja temporal. Proponemos el desarrollo conjunto porque trabajar juntos beneficia a ambas especies más que el conflicto continuo. Caminó lentamente alrededor de la mesa mientras hablaba. Durante demasiado tiempo, nos hemos visto como enemigos. Pero ¿y si esa percepción fue manipulada? ¿Y si un tercero nos ha mantenido en guerra? Rector se levantó de nuevo. Paranoia humana. Inventan enemigos invisibles para distraer de sus objetivos expansionistas. La traducción llegó más dura de lo que indicaban los patrones de habla reales. Catherine se dio cuenta. La doctora Winters tenía razón. Kravos intervino. Las preocupaciones de la embajadora merecen investigación. Nuestra propia seguridad ha detectado anomalías. Un sonido agudo lo interrumpió. Al principio, Catherine pensó que alguien había dejado caer algo. Luego vio el pequeño objeto rodando por el suelo hacia el centro de la sala. «Dispositivo explosivo», gritó el mayor Clark. Se abalanzó hacia Catherine justo cuando el mundo estalló en una luz cegadora y un ruido ensordecedor. Catherine sintió que la lanzaban hacia atrás. Un dolor explotó en su pecho. A través de oídos zumbantes, escuchó gritos. Tanto humanos como el agudo lamento de los Gentak heridos. El humo llenó la sala y las alarmas de emergencia sonaron. Unos brazos fuertes la arrastraron del suelo. A través de una visión borrosa, vio el rostro del mayor Clark, con sangre brotando de un corte en su frente. «Embajadora, ¿puede oírme?» Intentó hablar, pero en su lugar tosió. Algo cálido y húmedo se extendió por su uniforme. Mirando hacia abajo, vio un trozo de metal dentado incrustado en su pecho. Un rojo oscuro floreció a su alrededor. «A la enfermería, ahora», gritaba Clark en su comunicador. «Embajadora herida». Mientras la llevaban fuera de la sala de conferencias en ruinas, Catherine vislumbró el caos. 2 Gentak yacían inmóviles en el suelo. El comandante Pierce ayudaba a una doctora. Winters herida, y Kravos, el enviado supremo, era sostenido por sus ayudantes, un fluido verde goteando de una herida en su caparazón. Sus miradas se encontraron a través de la sala. El Gentak hizo un gesto con su extremidad ilesa, el mismo que le había mostrado antes. Acuerdo entre iguales.
En la bahía médica, los doctores humanos trabajaban frenéticamente para salvarla. Catherine podía sentir que se debilitaba. El dolor se desvanecía, reemplazado por un entumecimiento frío. Dígale a Kravos, susurró a Clark, que no se había apartado de su lado. Dígale, que termine lo que empezamos. Se lo dirá usted misma, insistió Clark, pero sus ojos delataban su miedo. Catherine reunió las fuerzas que le quedaban. Memoria de datos, en mi camarote. Compartimento oculto, mi joyero, todo lo que sospechaba está ahí. Los monitores sobre su cama comenzaron a sonar alarmas urgentes. El personal médico apartó al mayor Clark mientras luchaban por estabilizarla. El último pensamiento de Catherine fue para John. Esperaba que estuviera orgulloso de lo cerca que había estado de la paz, y esperaba que alguien terminara lo que ella había comenzado, no solo la paz entre sus especies, sino encontrar a quien los había mantenido en guerra durante tanto tiempo. Los monitores se quedaron planos, su tono constante marcando el momento en que la humanidad perdió a una de sus mayores defensoras de la paz. Y al otro lado de la estación, una figura sombría envió un simple mensaje: embajadora eliminada. Proceder a la fase 2. La noticia de la muerte de la embajadora Catherine Reeves se extendió rápidamente. En la Tierra, la gente se reunió en calles y parques con velas y fotos de Catherine. Muchos lloraban, algunos pedían guerra. En la sala de situación de la Casa Blanca, la presidenta Samantha Powell escuchaba mientras los líderes militares esbozaban planes de ataque. Los Gentac han mostrado sus verdaderas intenciones, dijo el general Frank Miller, señalando el mapa estelar. Deberíamos atacar sus colonias principales inmediatamente. La presidenta Powell se frotó los ojos cansados. ¿Y si no fueron ellos? Las últimas comunicaciones de la embajadora Reeves mencionaban preocupaciones sobre un tercero. Con el debido respeto, señora presidenta, eso es especulación. Lo que sabemos es que nuestra embajadora está muerta, asesinada por armas Gentac. El almirante Gregory Bennett intervino. No tan rápido, general. Conocía bien a Catherine. Era cuidadosa e inteligente. Si sospechaba algo, deberíamos investigar antes de precipitarnos a la guerra. La presidenta asintió. Damos al equipo en Harmony Point 72 horas para encontrar pruebas. Prepárense para la guerra, pero no daré la orden hasta que esté segura de quién es realmente nuestro enemigo. De vuelta en Harmony Point, las secuelas de la explosión habían sumido a ambas delegaciones en una crisis. 3 oficiales Gentac habían muerto junto con Catherine. Varios humanos y Gentac resultaron heridos, incluido el enviado supremo Kravos. El comandante Alan Pierce se sentó en los aposentos de Catherine, ahora sellados como escena del crimen. La seguridad de la estación le había permitido entrar para recoger sus objetos personales. Encontró el joyero que Catherine le había mencionado al mayor Clark. Dentro de un fondo falso yacía una pequeña memoria de datos. Pierce la conectó a una tableta segura. El rostro de Catherine apareció, en una grabación hecha solo horas antes de su muerte. Si estás viendo esto, es probable que esté muerta, dijo con calma. El proceso de paz está siendo saboteado por un grupo desconocido. Han manipulado tanto a humanos como a Gentac durante años, manteniéndonos luchando cuando deberíamos estar hablando. Creo que mataron a John y a incontables otros. No dejen que ganen. Encuéntrenlos, expónganlos y luego terminen el acuerdo de paz. Pierce se secó la humedad de los ojos y copió los datos a una unidad segura. En la bahía médica, el mayor Clark se sentó a pesar de las órdenes del médico de descansar. Le palpitaba la cabeza por la explosión y las vendas cubrían quemaduras en su brazo izquierdo. Necesita recostarse, insistió el doctor Baker. No hay tiempo, gruñó Clark. La embajadora Reeves está muerta y alguien va a pagar. Necesito encontrar quién hizo esto. La puerta se abrió. Un Gentac entró, más pequeño que la mayoría de los que Clark había visto. La seguridad de la estación lo escoltaba. Este es el oficial Telsar de la seguridad Gentac, explicó el guardia humano. Ha solicitado hablar con usted en privado. Clark asintió y los guardias los dejaron solos. El Gentac se acercó con cautela. Mayor Clark,
Trabajé con el equipo de seguridad del enviado supremo Kravos, dijo Telsar a través de su traductor. El enviado quiere que sepa que no cree que los humanos hayan puesto la bomba, así como espera que usted no crea que los Gentak lo hicieron. ¿Entonces quién fue?, preguntó Clark. He estado investigando actividades inusuales en la estación. ¿Puedo mostrarle algo? El Gentak le tendió un dispositivo de datos. Clark dudó, luego asintió. Telsar mostró imágenes de seguridad de los túneles de mantenimiento de la estación. La marca de tiempo indicaba que eran de 2 horas antes de la explosión. Una figura se movía por los túneles, con el rostro oculto por una capucha. No era humano ni Gentak. La forma del cuerpo era incorrecta. ¿Quién es?, preguntó Clark. Desconocido. Pero este ser accedió a sistemas cerca de la sala de conferencias poco antes del ataque. Clark se levantó con cuidado, ignorando el dolor. Necesitamos encontrarlo. Mis pensamientos exactamente, respondió Telsar. Pero debemos ser cuidadosos. Creo que hay más de ellos en la estación. En el laboratorio temporal de la doctora Winters, ella trabajaba frenéticamente a pesar de su brazo herido. El comandante Pierce le había traído la memoria de datos de Catherine, y la estaba analizando junto con las comunicaciones de la estación. Este patrón es familiar, murmuró. Lo he visto antes. Abrió registros históricos del primer contacto entre humanos y Gentak, particularmente los mensajes que llevaron a los primeros conflictos. Luego los comparó con las comunicaciones recientes de la estación. Ahí está, exclamó. La misma firma digital. Quienquiera que manipuló nuestras primeras traducciones está usando las mismas técnicas aquí. Envió un mensaje urgente a Pierce, que ahora actuaba como líder de la delegación humana. Minutos después, él llegó con 2 oficiales de seguridad. ¿Qué encontraste?, preguntó. Nuestros misteriosos saboteadores han estado activos desde el primer contacto, explicó Olivia. Han estado alterando las comunicaciones entre nuestras especies durante décadas. El ataque no fue aleatorio. Sucedió justo cuando Catherine y Kravos estaban más cerca de un acuerdo. Pierce frunció el ceño. ¿Pero quiénes son? ¿Y por qué mantenernos luchando? Creo que lo sé, dijo Olivia. Mire esto. Le mostró a Pierce una carta estelar de los sistemas en disputa. Estos no son solo ricos en recursos. Están perfectamente posicionados para controlar las rutas comerciales entre 3 sectores diferentes del espacio. Quien los controle tiene poder económico sobre una vasta región. Y si los humanos y los Gentak están demasiado ocupados luchando entre sí, no notan que alguien más se está instalando, terminó Olivia. He detectado transmisiones encriptadas desde la estación a coordenadas en la zona en disputa. Alguien ya tiene bases allí. El comunicador de Pierce sonó urgentemente. Era el mayor Clark. Comandante, estoy con un oficial de seguridad Gentak. Hemos identificado a un posible sospechoso, no humano, no Gentak. Lo estamos rastreando por la sección C. Ten cuidado, Clark. Creemos que hay más de ellos y que han estado jugando un juego a largo plazo. Entendido, nosotros. Un fuerte estruendo lo interrumpió, seguido de disparos. Bajo ataque, sección C12. Pierce ordenó a los oficiales de seguridad con el que respondieran, luego se volvió hacia Olivia. Sigue trabajando. Encuentra pruebas concretas de quién está detrás de esto. Tenemos menos de 70 horas antes de que la Tierra lance ataques contra los Gentak. En la sección C12, Clark y Telsar habían acorralado a su sospechoso, pero 2 figuras más habían aparecido y abierto fuego. Clark se cubrió detrás de una viga estructural mientras los rayos de energía pasaban zumbando. Los necesitamos vivos, le gritó a Telsar, que devolvía el fuego con un arma Gentak. Parecen preferir lo contrario, respondió el oficial Gentak. Clark se arriesgó a mirar alrededor de la viga. Uno de los atacantes se había movido para flanquearlos. Disparó su arma de mano 2 veces, alcanzando a la figura en la pierna. Cayó con un extraño grito siseante. Los otros atacantes intensificaron su fuego. Clark sintió un dolor abrasador cuando un rayo le rozó el hombro. Tropezó y cayó, su arma deslizándose lejos.
El atacante más cercano se movió para rematarlo. Clark vio su rostro claramente por primera vez. Escamoso, reptiliano, con pupilas verticales y ojos amarillos. No humano, no Gentak, algo completamente diferente. Telsar disparó repetidamente, haciendo retroceder al atacante. Las fuerzas de seguridad de la estación llegaron, rodeando el área. El atacante ileso activó algo en su muñeca y su cuerpo comenzó a brillar. «Dispositivo de teletransportación», gritó Telsar. «Deténganlo». Pero era demasiado tarde. La figura se desvaneció. El herido intentó hacer lo mismo, pero Clark se lanzó hacia adelante a pesar de su herida y agarró su dispositivo de muñeca, aplastándolo. «Tú no vas a ninguna parte», gruñó. «Vas a decirnos exactamente quién eres y por qué mataste a nuestra embajadora». De vuelta en la bahía médica, los doctores trataban la nueva herida de Clark mientras la seguridad contenía al alienígena capturado. Telsar montaba guardia personalmente. «El prisionero es de una especie llamada Voidorn», le dijo a Clark. «Controlan varios sistemas más allá del espacio Gentak». «Nunca oí hablar de ellos», dijo Clark mientras un doctor le vendaba el hombro. «Pocos lo han hecho. Prefieren trabajar a través de otros». Las mandíbulas de Telsar chasquearon en lo que Clark ahora reconocía como ira. «Debemos hacerlo hablar». El comandante Pierce llegó con la doctora. «Winters». «No tenemos que hacerlo», dijo él. «La doctora». Winters encontró pruebas en los datos de Catherine. «Sabemos quiénes son y qué quieren ahora. Solo necesitamos hacer llegar esta información a la Tierra antes de que sea demasiado tarde». El Voidorn capturado los miró desde su celda, con los ojos amarillos llenos de odio. Su plan había tardado años en gestarse, y ahora estas especies primitivas lo habían descubierto. En su cama de hospital, Clark miró al alienígena con fría determinación. «Por Catherine», dijo en voz baja. «Y por todos los demás que habéis matado para guardar vuestro secreto». El tiempo se agotaba. El equipo en Harmony Point tenía menos de 24 horas antes de que la presidenta Powell ordenara ataques contra los Gentak. Necesitaban hacer llegar sus pruebas a la Tierra y detener una guerra basada en mentiras. El comandante Pierce, la doctora Winters y el herido mayor Clark se reunieron en una sala segura. En la pantalla, podían ver al prisionero Voidorn en su celda. El alienígena no había hablado desde su captura. «Necesitamos compilar todo lo que tenemos», dijo Pierce. «La presidenta necesita pruebas absolutas de que los Gentak no mataron a Catherine». La doctora Winters asintió. «He analizado todos los datos de la memoria de Catherine y los registros de la estación. Los Voidorn han estado manipulando nuestras comunicaciones durante décadas. Alteraron los sistemas de traducción para que cada lado sonara más agresivo hacia el otro». El mayor Clark, con el brazo en cabestrillo y vendas en el hombro, añadió, «y han estado organizando ataques. Por eso la nave que mató al marido de Catherine no coincidía con las tácticas normales de los Gentak». «¿Pero por qué?», preguntó Pierce. «¿Qué ganan manteniéndonos en lucha?». «Control», dijo una voz desde la puerta. El enviado supremo Kravos entró, moviéndose lentamente debido a sus heridas. Su caparazón verde estaba agrietado en algunos lugares y una de sus extremidades estaba sujeta contra su cuerpo. Telsar lo acompañaba. «Los sistemas en disputa no son solo ricos en recursos», continuó Kravos. «Forman un corredor comercial perfecto entre tres sectores del espacio. Quien los controle tiene un enorme poder económico». La doctora Winters mostró cartas estelares en la pantalla principal. «Y miren esto. Encontré bases ocultas en los sistemas en disputa. Ni humanas, ni Gentak. Los Voidorn ya se han instalado mientras nosotros hemos estado ocupados luchando entre nosotros. Nos han enfrentado el uno al otro como piezas en un juego», dijo Pierce sombríamente. Kravos emitió un chasquido que no necesitaba traducción. «Ira. Mataron a su embajadora. Mataron a 3 de mis consejeros. Han matado a miles de nuestros pueblos a lo largo de los años. Deben ser detenidos». Pierce se enderezó. «Entonces detengámoslos. Juntos». Trabajaron durante toda la noche, compilando todas sus pruebas en una única presentación.
La doctora Winters se encargó de los datos técnicos. El mayor Clark proporcionó las imágenes de seguridad y la información del prisionero. Telsar contribuyó con registros militares Gentak que mostraban inconsistencias en supuestos ataques humanos, y Kravos añadió su propia declaración, una declaración formal de que su gobierno no ordenó ni aprobó ningún ataque a la delegación humana. Al amanecer en Harmony Point, estaban listos. Pierce llamó a la Tierra por el canal seguro. El rostro de la presidenta Powell apareció en pantalla, con evidentes líneas de estrés. Comandante Pierce, su tiempo casi se ha acabado. ¿Tienen pruebas? Las tenemos, señora presidenta. Más que pruebas. Tenemos la verdad. Durante los siguientes 30 minutos, presentaron todo lo que habían descubierto. La manipulación de las comunicaciones por parte de los Voidorn, los ataques falsos diseñados para parecer agresión humana o Gentak, las bases ocultas en territorio en disputa, y finalmente, el operativo Voidorn capturado. Cuando terminaron, la presidenta Powell guardó silencio por un largo momento. Luego habló con alguien fuera de cámara. Almirante Bennett, detenga los preparativos de ataque. Estoy convencida. Se volvió hacia Pierce. ¿Qué recomienda, comandante? Pierce miró a Kravos, quien asintió. Una operación conjunta, señora presidenta. Fuerzas humanas y Gentak trabajando juntas para erradicar la presencia Voidorn en nuestro espacio. ¿Y después? Preguntó Powell. Conversaciones de paz. Reales esta vez, sin interferencias. La embajadora Reeves sentó las bases. Deberíamos terminar lo que ella empezó. 2 horas después, las alarmas sonaron en todo Harmony Point. Los equipos de seguridad corrieron a la zona de detención. El prisionero Voidorn estaba muerto en su celda, su cuerpo descomponiéndose rápidamente en una masa no identificable. Algún tipo de implante suicida, dijo el Dr. Baker tras un rápido examen. Debió ser activado remotamente. El mayor Clark golpeó la pared con su mano buena. Están cubriendo sus huellas. No importa, dijo Kravos. Tenemos suficientes pruebas sin el prisionero, y sabemos dónde se esconden. El comunicador de Pierce sonó. Era la presidenta Powell. Comandante, he hablado con el Alto Consejo Gentak. También han sido convencidos por sus pruebas. Estamos autorizando una operación militar conjunta contra las posiciones Voidorn en los sistemas en disputa. ¿Y las conversaciones de paz? Preguntó Pierce. Continuarán. Lo nombro embajador en funciones hasta que se pueda designar un reemplazo permanente para Catherine. Pierce sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Haré todo lo posible para honrar su memoria, señora presidenta. La planificación de la operación conjunta comenzó de inmediato. Oficiales militares humanos y Gentak que una vez se habían preparado para luchar entre sí, ahora trabajaban codo con codo. Años de desconfianza no podían borrarse en un día, pero compartían un enemigo común y un dolor común. El mayor Clark, a pesar de las órdenes del médico de descansar, se unió a la planificación táctica. Los Voidorn sabrán que vamos, advirtió. Han perdido su ventaja del secreto, pero seguirán siendo peligrosos. Que sean peligrosos, respondió Telsar. Nosotros seremos más peligrosos. Una semana después de la muerte de Catherine, la primera flota conjunta humano-Gentak partió de Harmony Point. 6 naves de guerra humanas y 4 cruceros de batalla Gentak, liderados por el almirante Bennett y el comandante de flota Gentak Akben, pusieron rumbo a la base Voidorn más grande en los sistemas en disputa. Antes de partir, se celebró una pequeña ceremonia. El cuerpo de Catherine, preservado para su regreso a la Tierra, fue llevado a la bahía de lanzamiento. Guardias de honor de ambas especies se pusieron en posición de firmes mientras el comandante Pierce hablaba. La embajadora Reeves dio su vida en busca de la paz. Vio a través del engaño que mantenía divididos a nuestros pueblos. En sus últimos momentos, se aseguró de que se encontrara la verdad. Puso su mano sobre el ataúd. Ahora damos el siguiente paso en su viaje. No solo devolviéndola a casa, sino continuando su trabajo. Kravos se adelantó y colocó un emblema ceremonial Gentak sobre el ataúd. En nuestra tradición,
Esto marca a quien habló la verdad frente a las mentiras, a quien buscó la conexión en lugar de la división. Será recordada por nuestros dos pueblos. Mientras la flota conjunta partía, la doctora Winters estaba con Pierce en la cúpula de observación, observando las naves hasta que desaparecieron en el viaje superlumínico. ¿Qué pasa después?, preguntó en voz baja. Después de que nos ocupemos de los Voidorn, Pierce miró las estrellas. Construimos algo nuevo. No solo paz, sino una asociación. Catherine demostró que era posible. Depende de nosotros hacer que dure. En la Tierra, en la ciudad natal de Catherine, se celebró una sencilla ceremonia. Se plantó un árbol en su memoria. La presidenta Powell habló del deber y el sacrificio. Viejos amigos compartieron recuerdos. Y en un momento de silencio, un niño pequeño se adelantó para colocar flores junto al árbol. Eso es para mi tía Catherine, le dijo a la persona a su lado. Mamá dice que hizo amigos con los alienígenas y detuvo una guerra. Un año después, en el aniversario de las conversaciones de paz, se inauguró un monumento en Harmony Point. Una estatua que mostraba manos humanas y Gentak unidas en amistad. La placa llevaba una simple inscripción en ambos idiomas: paz comprada con coraje. En memoria de aquellos que lo dieron todo para que mundos diferentes pudieran encontrar un terreno común. Embajadora Catherine Reeves, enviado supremo Kravos y todos los que trabajan para construir puentes en lugar de muros. Los visitantes del monumento a menudo notaban que tanto humanos como Gentak se detenían allí, compartiendo un momento de silencio y respeto antes de continuar su camino, juntos. Los mercenarios más peligrosos de la galaxia no se atreven a enfrentar a los habitantes de mundos letales. Parte 1. Salkir estiró sus antebrazos mientras esperaba en la recepción tenuemente iluminada de la embajada centuriana. Su exoesqueleto quitinoso chasqueó suavemente mientras se movía en la silla que claramente no estaba diseñada para su cuerpo aracnoide. La recepcionista, una centuriana de piel azul con grandes ojos que no parpadeaban, no dejaba de mirarlo nerviosamente. Salkir estaba acostumbrado a esto. Su reputación lo precedía por toda la galaxia. Como líder de los Reavers, el equipo de mercenarios más temido en tres brazos espirales, inspiraba terror en la mayoría de los seres civilizados. Ese miedo era bueno para el negocio. La puerta de las cámaras interiores se abrió con un suave siseo. El embajador Searle lo recibirá ahora, dijo la recepcionista, con la voz ligeramente temblorosa. Salkir se levantó hasta su altura total de casi 2,5 metros y entró en la lujosa oficina. El embajador, un centuriano de casta alta con elaboradas crestas faciales que denotaban su estatus, le indicó una silla reforzada. Gracias por venir con tan poca antelación, mercenario Salkir, dijo el embajador. Su traductor convertía su chillido agudo en básico galáctico estándar. Su oferta de pago llamó mi atención, respondió Salkir, su propio traductor convirtiendo el chasquido de sus mandíbulas. 10 millones de créditos es una suma sustancial, incluso para mi equipo. El trabajo debe ser desafiante. La piel del embajador pasó de azul a un púrpura nervioso. Tenemos una situación en Próxima 7, uno de nuestros puestos de minería en el borde exterior. Un pequeño grupo de alienígenas ha tomado el control de nuestras instalaciones. Los ojos compuestos de Salkir se entrecerraron. ¿Piratas? No. Son representantes de una especie recientemente contactada. Afirman que nuestra operación minera viola sus reclamaciones territoriales. Las negociaciones han fracasado y quieren que los eliminen, declaró Salkir secamente. ¿Cuántos? 8 individuos. Salkir emitió un chasquido que su traductor no se molestó en convertir. Era una risa. ¿8 y ofrecen 10 millones de créditos? ¿Cuál es el truco? La piel del embajador se oscureció aún más. Son resistentes. Nuestras fuerzas de seguridad intentaron eliminarlos. 20 soldados entrenados. Ninguno regresó. Esto se estaba poniendo interesante. Salkir se inclinó hacia adelante. ¿Especie? Se hacen llamar humanos. El implante de datos de Salkir buscó en su extenso conocimiento de especies galácticas, pero no encontró casi nada. No estoy familiarizado con ellos. Pocos lo están.
Son recién llegados a la comunidad galáctica. Su mundo natal está clasificado como un mundo letal. Clase 12. Salkir había conquistado especies de mundos letales de clase 15 antes. La clase 12 no era nada especial. ¿Qué los hace peligrosos? El embajador tocó un panel de control y apareció un holograma que mostraba criaturas bípedas sin armas ni defensas obvias. Parecían notablemente simples. Sin garras, sin armadura, sin apéndices venenosos. No parecen gran cosa, comentó Salkir. Eso es lo que pensó nuestro equipo de seguridad, respondió suavemente el embajador. Hemos preparado un paquete de datos con la poca información que tenemos sobre ellos. Un pequeño chip de datos de cristal se deslizó por el escritorio. Salkir lo recogió con uno de sus apéndices más pequeños. Los términos del contrato son estándar. Eliminación completa de la presencia humana en Próxima 7 con un daño mínimo a nuestra infraestructura minera. La mitad del pago ahora, la mitad al completarse, dijo el embajador. Necesitaré consultar con mi equipo, pero considere lo hecho, respondió Salkir, levantándose de su asiento. Los Reavers nunca han fallado un contrato. 2 ciclos solares después, la nave de Salkir, la Niktblade, flotaba en el espacio profundo mientras informaba a su equipo. La sala común de la nave estaba diseñada para acomodar las fisiologías muy diferentes de los mercenarios más letales de la galaxia. Vilna, una asesina serpentina de 4 metros, estaba enroscada en una esquina. Su piel escamosa brillaba con las glándulas iridiscentes que producían 27 neurotoxinas conocidas. Sacó su lengua bífida, probando el aire por costumbre. Humanos, siseó. Nunca oí hablar de ellos. Frente a ella, Gorak gruñó. El coloso de base de silicio medía casi 3 metros de altura. Su cuerpo cristalino reflejaba las luces y patrones de la habitación. Si sangran, puedo romperlos, retumbó. Flotando sobre ellos estaba Facé, una entidad gaseosa contenida en un traje ambiental especializado. La forma nubosa en su interior cambiaba constantemente. 8 objetivos debería ser bastante simple. Llegó la voz resonante desde los altavoces del traje. Salkir proyectó la información del chip de datos en la pantalla de visualización. No hay mucho aquí. Los humanos provienen de un planeta llamado Tierra. Gravedad 1.03 estándar. Atmósfera de oxígeno y nitrógeno. Son omnívoros de base de carbono. Aburrido, siseó Vilna. Lo interesante es lo que falta, continuó Salkir. Casi toda la información sobre sus capacidades físicas está clasificada por el Consejo Galáctico. ¿Por qué clasificar datos básicos de una especie? La forma de Facé se arremolinó con curiosidad. Hay un informe de incidente aquí. Una nave diplomática humana fue atacada por piratas traxianos hace 6 meses. Los humanos destruyeron el crucero pirata. Gorak se rió, un sonido como de piedras moliéndose. Golpe de suerte. No, corrigió Salkir. El informe dice que la nave humana resultó dañada. Primero, los humanos abordaron la nave pirata y la tomaron en combate cuerpo a cuerpo. Esto captó la atención de todos. Los toraxianos eran luchadores brutales, de casi 2 metros y medio de altura con armadura natural. Quizás estos humanos usan estimulantes de combate o exoesqueletos. Sugirió Vilna. El informe dice que estaban desarmados, excepto por herramientas básicas, respondió Salkir. Algo no cuadra. Facé se acercó flotando a la pantalla. Mundo letal, clase 12. Eso explica algo de resistencia, pero nada extraordinario. Salkir chasqueó en acuerdo. Todos hemos enfrentado cosas peores. Esto debería ser sencillo, pero manténganse alerta. Hay una razón por la que los centurianos pagan tarifas premium. Mostró los esquemas de la instalación minera en Próxima 7. Nos acercaremos desde el lado oscuro de la luna. Vilna se infiltrará a través del sistema de ventilación y localizará a los humanos. Facé desactivará sus comunicaciones. Gorak y yo entraremos por la esclusa principal como distracción. ¿Y si se resisten?, preguntó Gorak, sus manos cristalinas formando puntas afiladas. Las mandíbulas de Salkir se abrieron en lo que otro aracnoide habría reconocido como una sonrisa.
Entonces les mostraremos por qué los Reavers son los mercenarios más temidos de la galaxia. A la casa, siseó Blna, levantando la parte superior de su cuerpo en un saludo. A la casa, repitieron los demás, ninguno de ellos mostrando la más mínima preocupación por enfrentar a 8 alienígenas primitivos de un mundo letal sin importancia. Pronto aprenderían. Los mercenarios más peligrosos de la galaxia no se atreven a enfrentar a los habitantes de mundos letales. Parte 2. La Nichtblade entró en la atmósfera de Próxima 7 en condiciones de sigilo. La luna minera tenía una atmósfera delgada, baja gravedad y cambios extremos de temperatura entre sus lados diurno y nocturno. Ninguna de estas condiciones molestaba a los Reavers. Habían luchado en mundos con atmósferas ácidas y gravedad que aplastaría a la mayoría de las especies. Salkir estudió la instalación minera a través de visores mejorados. La estructura parecía intacta, sin daños visibles a pesar del conflicto reportado. No hay signos de fortificación, señaló a su equipo. O están demasiado confiados o no están preparados. Las escamas de Blna se ondularon mientras revisaba sus armas. Detecto firmas de calor concentradas en el eje central, 8 patrones distintos, tal como se informó. Comiencen la aproximación, ordenó Salkir. Su nave aterrizó silenciosamente a 3 kilómetros de la instalación. Los Reavers se movieron con precisión practicada a través del paisaje rocoso y árido. Extraño, comentó Facé, flotando ligeramente sobre el suelo. Los centurianos no mencionaron por qué estos humanos reclamaron esta luna. Tiene un valor estratégico mínimo. Recursos, retumbó Gorak. Esta instalación extrae cristales de nitrium, un componente raro para los motores superlumínicos. Se detuvieron en una cresta con vistas a la instalación. En la delgada atmósfera, podían ver una figura caminando por el perímetro. Era su primer vistazo en persona a un humano. La criatura era bípeda, de aproximadamente 1,80 metros de altura, y vestía lo que parecía ser un simple equipo ambiental. Llevaba un arma de proyectiles de algún tipo. Ese es su guardia, siseó Blna con incredulidad. Parecía tan frágil. Salkir hizo zoom con sus ojos compuestos. El humano era un hombre, se movía con determinación, pero no mostraba signos de fuerza o velocidad mejoradas. Su traje ambiental era ligero en comparación con lo que la mayoría de las especies necesitarían en esta luna hostil. Recuerden, las apariencias engañan, advirtió Salkir. Ejecuten el plan. Blna, encuentra la toma de ventilación. Facé, localiza su sistema de comunicaciones. El equipo se separó. Salkir y Gorak rodearon para acercarse a la esclusa principal mientras los demás tomaban sus posiciones. A través de su enlace neural, Salkir escuchó a Blna informar. En posición. Veo a 4 humanos en lo que parece ser una sala de control. No llevan protección ambiental completa dentro de la instalación, solo ropa simple. Comunicaciones localizadas, añadió Facé. Tecnología sorprendentemente básica. Desactivando ahora. Salkir emitió una orden a su implante neural. Comenzar operación. Dentro de la instalación, la luz parpadeó de repente mientras Facé interrumpía sus sistemas de energía. En ese mismo momento, Salkir y Gorak se acercaron a la esclusa principal. Para su sorpresa, la puerta se abrió antes de que la alcanzaran. Una mujer humana estaba allí, desarmada, vistiendo un uniforme simple con un parche que decía, Alianza Unida de la Tierra. Bienvenidos al puesto avanzado Próxima, dijo con calma. Soy la especialista en comunicaciones Olivia Grant. Esperábamos visitas. Salkir se detuvo, momentáneamente desconcertado por el enfoque directo. La mayoría de las especies se acobardarían al ver a los Reavers. Su presencia aquí viola el territorio de la Federación Centuriana, declaró. Hemos venido a corregir esta situación. La humana sonrió ligeramente. En realidad, deberíamos discutir eso. ¿Les gustaría entrar? La atmósfera aquí fuera es un poco delgada para una conversación cómoda. Antes de que Salkir pudiera responder, su enlace neural vibró con el mensaje urgente de Blna. Es una trampa. Sabían que estaba Aku. Su transmisión se cortó abruptamente.
Gorak avanzó amenazadoramente, sus manos cristalinas formando puntas afiladas. ¿Dónde está nuestra compañera? La expresión de la mujer humana no cambió. Su amiga serpiente intentó entrar a través de nuestro sistema de ventilación. Actualmente está hablando con nuestro jefe de seguridad. No le ha pasado nada. Imposible, siseó Salkir. Blna era su especialista en sigilo. Ningún guardia ordinario podría capturarla. Por favor, continuó la humana, haciendo un gesto hacia el interior. Hablemos civilizadamente. Ha habido un malentendido. Una nueva voz llegó por el enlace neural de Salkir. Facé, sonando confundido. Líder, tienen contramedidas que nunca he encontrado. No puedo desactivar sus comunicaciones. Algo. Estaba muy mal. Salkir le hizo una señal a Gorak para que estuviera listo para el combate. Llévenos con su comandante, exigió Salkir, decidiendo evaluar la situación antes de atacar. La humana los condujo a través de pasillos llenos de equipo minero hasta una sala de mando central. Allí, Salkir vio algo que le provocó un escalofrío en su exoesqueleto. Blna estaba allí, sin ataduras, pero claramente agitada. A su lado había un hombre humano de complexión media, vistiendo un uniforme simple con galones de sargento. Sargento Alan Boyd, se presentó el hombre, extendiendo una mano en lo que Salkir reconoció como un gesto de saludo humano. Comandante de este puesto avanzado. Salkir ignoró el gesto. Libere a mi miembro del equipo. No está detenida, dijo Boyd. Simplemente tuvimos una charla después de que se colara por nuestro sistema de filtración de aire. Las escamas de Blna se ondulaban de agitación. Sabían que venía, le siseó a Salkir. El humano se movió más rápido de lo que pude atacar. Eso era preocupante. La especie de Blna podía atacar en menos de una décima de segundo. Vayamos al grano, dijo Boyd, señalando una pantalla que mostraba cartas estelares. Esta luna y el sistema circundante fueron reclamados por la Tierra hace 6 meses bajo las directrices del Tratado Estándar Galáctico. La operación minera de los Centurianos era ilegal. Eso no nos concierne, respondió Salkir. Tenemos un contrato para eliminarlos. ¿Por la fuerza? Preguntó Boyd, su tono aún casual, pero sus ojos se endurecieron. Eso sería imprudente. Una puerta se abrió y entró otro humano. Un hombre más bajo con la piel más oscura. Su uniforme tenía una insignia médica. Ryan es nuestro médico, explicó Boyd. Ha remendado a su amigo gaseoso. ¿Qué? Salkir no había oído nada de Facé desde la transmisión anterior. El médico asintió. Lo encontré intentando acceder a nuestro sistema de comunicaciones. Su traje de contención se dañó con un borde afilado. Lo sellé por él. Esto era imposible. Facé podía atravesar materia sólida. ¿Cómo habían capturado estos humanos a 2 de los mercenarios más letales de la galaxia sin luchar? Salkir sintió a Gorak tensarse a su lado. El gigante de silicio se preparaba para atacar. Yo no lo haría, dijo Boyd, notando el movimiento. Realmente preferiríamos resolver esto pacíficamente. 8 humanos desarmados contra los Reavers. Retumbó Gorak, su voz como piedras moliéndose. Tienen coraje, pero están superados. Boyd sonrió ligeramente. Lo estamos. Algo en esa sonrisa hizo dudar a Salkir. Los humanos no mostraban miedo. Aún más extraño, parecían genuinamente interesados en hablar en lugar de luchar. ¿Qué propone?, preguntó Salkir con cautela. Los centurianos los contrataron bajo falsos pretextos, explicó Boyd. Sabían que este territorio no era suyo. Estamos dispuestos a pagarles la misma cantidad para que escolten a su representante aquí para negociaciones adecuadas. No rompemos contratos, declaró Salkir. Entonces tenemos un problema, dijo Boyd, su actitud amistosa sin cambios. Porque no nos vamos a ir. Gorak ya había tenido suficiente. Con un rugido, se abalanzó hacia adelante. Su puño cristalino apuntaba a la cabeza de Boyd. Un golpe que podría destrozar acero. Lo que sucedió a continuación cambiaría la forma en que los Reavers veían la galaxia para siempre. Boyd no esquivó.
Simplemente levantó el brazo y bloqueó el golpe con su antebrazo. Hubo un fuerte impacto, pero el humano no cayó. Ni siquiera tropezó. La sonrisa de Boyd se desvaneció. Realmente esperaba que pudiéramos hacer esto por las buenas. Y entonces se desató el infierno. Los mercenarios más peligrosos de la galaxia no se atreven a enfrentar a la muerte. Parte 3. La Nichtblade orbitaba Próxima 7 en silencio. Dentro de la bahía médica de la nave, Gorak estaba sentado en una mesa reforzada mientras Salkir examinaba su mano dañada. Fragmentos cristalinos yacían esparcidos por el suelo. Imposible, retumbó Gorak por 10ª vez. Ninguna especie de tejido blando debería poder resistir mi golpe. Las mandíbulas de Salkir chasquearon nerviosamente mientras inspeccionaba el daño. La mano derecha de Gorak estaba destrozada donde había conectado con el brazo del sargento humano. El mercenario de base de silicio rara vez sufría heridas, especialmente al bloquear ataques. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos, dijo Salkir. Nunca he visto a nadie moverse como ellos. El recuerdo de su precipitada retirada aún estaba fresco. Después del ataque fallido de Gorak, los humanos se habían movido con una velocidad sorprendente. La oficial de comunicaciones, Olivia, había sacado una pequeña arma y disparado al traje de contención de Phasee con una precisión perfecta. El proyectil había perforado el material especializado diseñado para resistir entornos extremos. La parte más inquietante fue el sargento Boyd. Cuando Blna había intentado atacarlo con sus colmillos venenosos, una mordedura que podría matar a la mayoría de las especies en segundos, el humano simplemente la había agarrado por detrás de la cabeza, evitando el golpe con reflejos que no deberían ser posibles. Casi no escapamos, siseó Blna desde su cápsula de recuperación. La piel alrededor de su cuello estaba amoratada donde el humano la había agarrado. Ese sargento Boyd se movió como si pudiera ver mi ataque antes de que lo hiciera. Phasee flotaba cerca, su forma gaseosa notablemente disminuida. El disparo de la mujer humana dañó mi traje. Perdí casi el 20% de mi masa antes de que se activara el sello de emergencia. Salkir se dirigió a la computadora central de la nave. Necesitamos más información. Debe haber registros sobre los humanos en algún lugar de la base de datos galáctica. La mayor parte está clasificada, le recordó Blna. Entonces romperemos la clasificación, respondió Salkir, conectando su implante neural a los sistemas de la nave. Tengo códigos de acceso de un antiguo contrato con la División de Seguridad del Consejo Galáctico. La pantalla se llenó de advertencias intermitentes mientras Salkir eludía los protocolos de seguridad. Finalmente, se abrió un archivo restringido con la etiqueta Evaluación de especie, humano, Terra, Tierra. Nivel de peligro, Alfa. Nivel de peligro Alfa. Gorak se acercó. Esa es la clasificación de amenaza más alta. La Tierra está clasificada como un mundo letal. Clase 18, leyó Salkir, su voz bajando. No clase 12 como nos dijeron los centurianos. Clase 18. Las escamas de Blna palidecieron. No hay mundos de clase 18 en el registro. La Tierra es el único, confirmó Salkir, leyendo más. Escuchen esto. Los humanos evolucionaron en un planeta con variaciones extremas de gravedad, temperaturas fluctuantes, alta radiación de fondo, sustancias tóxicas abundantes, depredadores agresivos y exposición constante a patógenos y enfermedades. Eso explicaría su durabilidad, observó Phasee, pero no su velocidad o fuerza. Salkir continuó leyendo. A diferencia de la mayoría de las especies sintientes que evolucionaron para adaptarse a nichos ecológicos especializados, los humanos son generalistas extremos. Pueden sobrevivir en casi cualquier entorno, adaptarse a cualquier dieta y aprender cualquier habilidad. Sus capacidades físicas incluyen sistemas de órganos redundantes, regeneración celular rápida, tolerancia extrema al dolor y una resistencia que supera a cualquier especie conocida. Los Reavers guardaron silencio mientras procesaban esta información. Hay más, dijo Salkir. Su perfil psicológico es aún más preocupante. Los humanos poseen rasgos raramente vistos en combinación: curiosidad extrema con comportamiento de riesgo, vínculos de manada con individualismo,
y lo más peligroso, un rasgo que sus científicos llaman rencor, la voluntad de soportar dolor y dificultades únicamente para vencer a un oponente. Deberíamos abandonar el contrato, sugirió Blna, su confianza habitual sacudida. Primero, observémoslos, decidió Salkir. Lancen drones de vigilancia. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. Horas más tarde, el equipo se reunió alrededor de la pantalla de visualización mientras los drones transmitían imágenes de la instalación minera. Observaron en un silencio atónito. Un hombre humano, el dron lo identificó como el oficial de seguridad Kate Rodríguez, patrullaba el perímetro exterior con una protección ambiental mínima. La temperatura exterior era lo suficientemente fría como para congelar a la mayoría de las especies. Sin embargo, se movía con facilidad, deteniéndose ocasionalmente para comprobar las lecturas en un pequeño dispositivo. Está en condiciones que matarían a la mayoría de nosotros en minutos, señaló Facé, su forma gaseosa arremolinándose de agitación. La vista cambió al interior de la instalación. En lo que parecía ser una bahía de mantenimiento, una mujer humana trabajaba en el equipo de minería. El dron la identificó como la ingeniera Lisa Walters. Levantó un componente pesado que debía pesar al menos el doble de su peso corporal, colocándolo sin asistencia mecánica. Eso es imposible dada su masa muscular, retumbó Gorak. Las siguientes imágenes fueron aún más perturbadoras. Dos humanos, el sargento Boyd y otro hombre identificado como el especialista Ben Michei, estaban enzarzados en lo que parecía ser un combate recreativo en una pequeña área de gimnasio. Se golpeaban con una fuerza que heriría gravemente a la mayoría de las especies. Se atacan por diversión, la voz de Blna era apenas un susurro. No solo eso, señaló Salkir, miren su técnica. Están practicando diferentes estilos de combate, entrenando. La última imagen mostraba la bahía médica. El médico humano, Ryan Patel, trataba un corte en el brazo de Olivia Grant. La herida era lo suficientemente profunda como para ver el hueso, pero ella se sentaba tranquilamente mientras se la cerraba, entablando una conversación casual. Ni siquiera está usando supresores de dolor, observó Facé. Salkir apagó la transmisión. Los Reavers se sentaron en silencio, cada uno contemplando lo que habían visto. Los centurianos nos mintieron, dijo finalmente Gorak. Sabían de lo que eran capaces los humanos. Sabían que probablemente fallaríamos, añadió Blna. Pero ¿por qué pagar tanto por una misión suicida? Porque están desesperados, se dio cuenta Salkir. El informe menciona que los humanos se han unido recientemente a la comunidad galáctica. Los centurianos intentaban eliminarlos antes de que otros se dieran cuenta de a qué se enfrentaban. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Facé. Las mandíbulas de Salkir chasquearon mientras pensaba. En todos sus años como mercenario, nunca había considerado abandonar un contrato. La reputación de los Reavers se basaba en su historial perfecto. Pero esto era diferente. Tenemos tres opciones, dijo finalmente. Primero, podemos atacar con las armas de nuestra nave desde la órbita, destruir toda la instalación. Eso violaría la ley galáctica, señaló Blna. Seríamos perseguidos por todas las agencias de la ley en el sector. Segundo, continuó Salkir, podemos regresar con armas especializadas diseñadas para atacar la fisiología humana. ¿Existen tales armas?, preguntó Gorak. Desconocido, admitió Salkir. Su capacidad para resistir el veneno de Blna sugiere que tienen sistemas inmunológicos notables. Y la tercera opción, instó Facé. Salkir miró a su equipo, los mercenarios más temidos de la galaxia, ahora curando heridas y dudas tras un breve encuentro con humanos. Rompemos el contrato, dijo en voz baja, y advertimos a los demás. Ninguno de ellos habló por un largo momento. Romper un contrato era impensable, pero volver a enfrentarse a los humanos. Necesitamos saber más, decidió Salkir. Antes de tomar cualquier decisión, necesitamos entender exactamente de qué son capaces estos habitantes de mundos letales. Los mercenarios más peligrosos de la galaxia no se atreven a enfrentar a los habitantes de mundos letales. Parte 4. Atacamos al amanecer, anunció Salkir a su equipo.
Habían pasado 3 días desde su retirada de la instalación minera. Los Reavers habían pasado ese tiempo estudiando a los humanos, desarrollando nuevas tácticas y preparando equipo especializado. El orgullo y la reputación habían vencido a la cautela. Los Reavers nunca habían fallado un contrato. No empezarían ahora. Nuestra estrategia debe basarse en la tecnología, no en el combate directo, continuó Salkir, mostrando un mapa holográfico de la instalación minera. Cada uno de ustedes tiene su asignación. Gorak flexionó su mano de cristal reparada. He modificado nuestras armas para aplicar la máxima fuerza. Si estos humanos pueden resistir ataques estándar, usaremos los extraordinarios. Las escamas de Belna se movieron mientras revisaba su nuevo equipo. He sintetizado un agente paralizante basado en su biología. Debería eludir su inusual respuesta inmune. Facé flotaba sobre ellos, su forma gaseosa ahora contenida en un traje reforzado. Los drones de combate automatizados están programados. Atacarán desde múltiples direcciones, abrumando a los humanos con números. Salkir asintió con aprobación. Recuerden, evitamos el enfrentamiento directo. Usen los drones, los campos paralizantes y las toxinas atmosféricas. Mantengan la distancia. El plan estaba establecido. La Niktblade se posicionó mientras el sol de Próxima 7 se asomaba por el horizonte, bañando el paisaje árido con una luz pálida. Dentro de la instalación Mi,